Muy buenas tardes, un gusto comunicarme con ustedes aquí desde la Parroquia Cristo Redentor para dar comienzo a esta charla de formación que hemos titulado Los Padres de la Iglesia y la Semana Santa. Saludamos a todos los que se conectan a través del canal de Facebook de la Parroquia Cristo Redentor de Barrio Jardín en la ciudad de Córdoba y también a todas las personas que se conectan a través de la radio, a través del canal de Radio María Argentina. Todos los que nos escuchan, les deseamos que puedan compartir un lindo momento de oración, de meditación, de reflexión. Los invito entonces que nos pongamos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu de Dios que inspiró a tantos hombres y mujeres a lo largo de estos 2000 años para buscar siempre hacer la voluntad de Dios siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Padre bueno y lleno de bondad, te damos gracias por el inmenso amor que nos has regalado en tu Hijo Jesús. Te pedimos que en este día nos regales la gracia de poder escuchar profundamente lo que tu Espíritu nos quiere decir a través de los padres de la Iglesia y de esa manera poder disponer nuestro corazón para la celebración de estos días santos. Te lo pedimos por intercesión de María, nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué queremos hablar de los padres de la Iglesia y la Semana Santa? Fíjense que la Semana Santa es el nexo que hay entre el tiempo de la Cuaresma y el tiempo pascual. Y estos tiempos litúrgicos, así como nosotros hoy los conocemos, vieron la luz en la época patrística. Allá por el siglo IV, la Iglesia terminó de configurar estos grandes tiempos que iban a marcar de alguna manera la vida, la espiritualidad de los cristianos de los primeros siglos. ¿Por qué? Porque la vida cristiana gira en torno al misterio de la Pascua. La Pascua es el centro vital de la vida de un hombre, de una mujer que quiere seguir las huellas de Jesús de Nazaret. Pero ese misterio pascual se prepara, se vive y se profundiza. Por eso existió un tiempo de preparación, la Cuaresma. Viene después un tiempo de intensificación, la Semana Santa, entrando de corazón al misterio pascual en lo que conocemos como el Sagrado Triduo, el jueves, viernes, sábado santo, y después se va a desplegar a lo largo de 50 días en la cincuentena pascual. Los padres de la Iglesia, con gran lucidez y con una pedagogía que es increíble, ayudaron a que las comunidades de aquel tiempo se pudieran meter profundamente en lo que esto significa. Nosotros también, a más de 1500, 1600 años de esta experiencia eclesial, queremos rescatar de alguna manera en este día aquellos elementos que los padres de la Iglesia nos han legado. Estos hombres que tienen palabras siempre vigentes, palabras jóvenes, de grandes hombres, como hemos sabido decir alguna vez en uno de los programas de la radio. Estas palabras llenas de vitalidad, estas palabras llenas de Dios, son jóvenes, son nuevas porque tienen la vitalidad, la juventud del Espíritu de Dios que hace nuevas todas las cosas. De esa manera nos adentramos un poquito en lo que queremos considerar en esta charla.
allá por el siglo IV o V, una mujer llamada Egeria, la peregrina Egeria, dejó su España natal, la Hispania de aquella época, para recorrer todo el territorio de Europa y llegar a Jerusalén. Y allí en Jerusalén ella participó de la Cuaresma, de la Semana Santa, del tiempo pascual, y fue anotando, fue cronicando lo que ella iba viendo de las celebraciones. Por eso el testimonio de la peregrina Egeria nos llega con mucha vivacidad, y gracias a ella es que conocemos cómo eran las celebraciones de aquellos días, llenos de oración, de procesiones, de traslados de aquí para allá, el obispo, los feligreses, el clero, los consagrados de aquella época, las vírgenes consagradas, aquellos monjes que querían dedicar su vida a Dios. Realmente un testimonio apasionante, que cuando leemos esta vida, esta crónica de los relatos de la peregrina Egeria, realmente el corazón vibra de una manera especial. Y allí ella usa esta expresión: he participado de los días de la semana mayor de los cristianos. De allí es que viene que justamente nosotros le pongamos este título a la Semana Santa, la semana mayor de los cristianos. ¿Por qué? Porque se va a nuclear en estos días santos el misterio más grande. Incluso la Navidad se orienta a la Pascua. Si Jesús nació en Belén, fue para morir y resucitar en Jerusalén, para traernos así la salvación. Les propongo que nos metamos de lleno ya. Leamos un fragmento de San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo fue obispo de Constantinopla allá a finales del siglo IV, y él de una manera supo acompañar a los hombres y mujeres de aquella ciudad tan cosmopolita, tan llena de vida, entre el oriente y el occidente. Entonces, San Juan Crisóstomo, en uno de sus sermones sobre las estatuas, se llama, nos deja el siguiente relato. Vamos a escuchar y después voy a ir comentando algunos elementos de lo que él nos dice allí. La Cuaresma ya llega a su fin. Nos esforcemos en lograr mayor virtud, porque así como a los deportistas no les aprovecha de nada la cantidad de vueltas que han corrido en el estadio si pierden el trofeo, así tampoco nos aprovecharán los trabajos y sacrificios del ayuno si no nos acercamos a participar en la Sagrada Mesa con una conciencia limpia. El ayuno y la Cuaresma, las reuniones y la lectura de la palabra de Dios, las oraciones e instrucciones tienen por finalidad purificarnos de todas formas por medio de la atención a los mandamientos de Dios, de los pecados que se nos han adherido en el transcurso del año. De esta manera podremos participar del sacrificio incruento con libertad de espíritu y llenos de piedad. Si no puede ser así, todo el trabajo que hemos tolerado habrá sido inútil, frívolo y sin ningún valor. Que cada uno reflexione: ¿de qué defecto se ha corregido? ¿Qué virtud ha alcanzado? ¿De qué pecado se ha liberado? ¿Qué mancha ha purificado? ¿En qué ha logrado mejorar? Se encuentra que en este excelente negocio del ayuno ha adquirido ganancias y que ha encontrado remedio para sus heridas, que entonces se acerque. Pero si ha descuidado y solo cuenta a su favor el ayuno sin haberse enmendado, que entonces permanezca afuera y entre una vez que se haya purificado de sus pecados. Que nadie se sienta seguro solamente porque ha ayunado, si ha permanecido en sus pecados sin corregirse, porque el que no ayunó puede alcanzar el perdón si tiene como excusa la debilidad de su cuerpo, pero quien no se corrigió no tiene ninguna excusa.
Si no ayunaste por tu debilidad corporal, ¿por qué no perdonaste a tus enemigos? ¿Puedes decir que fue por tu debilidad? Si todavía mantienes el odio y la envidia, ¿qué excusa tienes? Para estos delitos no hay que ampararse en la debilidad del cuerpo. Muchos dicen, yo no tengo enemistad, no siento amargura, no tengo nada que ver con el prójimo. Por eso no es lo que Dios ha mandado, que no tengas nada con el prójimo, sino que tengas que ver con él y mucho. Por eso es tu hermano. Por eso no te dijo, perdona a tu hermano lo que tienes contra él, sino reconcíliate primero con tu hermano. Y si él tiene algo contra ti, no desistas hasta que unas en la concordia a aquel que es miembro del mismo cuerpo. Nadie profana tanto esta sagrada fiesta como aquel que celebra con el recuerdo rencoroso de las ofensas. Este tal no puede celebrarla ni aún ayunando 10 días continuos, porque donde hay enemistad y rencor no puede haber ayuno ni festividad. Hasta acá las palabras de San Juan Crisóstomo, ¿no? Y fijémonos que nos deja clarito la intencionalidad de la cuaresma. ¿Para qué esta cuaresma? Él pone la imagen del ejercicio que se hace en el deporte. Uno se tiene que entrenar para poder tener un buen rendimiento. De esa forma, la cuaresma es un entrenamiento. Un entrenamiento a través de las prácticas habituales. La oración, el ayuno y la limosna. Pero se detiene fundamentalmente en el ayuno. Tan ayer como hoy, muchas veces nos hemos quedado en esto del ayuno. ¿Qué significa el ayuno? Y esta privación de alimentos o de bebida o de alguna otra cosa tiene un sentido. No es simplemente, dice San Juan Crisóstomo, privarse por privarse. No es una cuestión de un sacrificio por un sacrificio nada más, sino que nos invita al perdón, nos invita a que nuestro corazón sea capaz de caer en lo esencial y de esa manera saber que la cuaresma ya llega a nuestro fin. Nosotros estamos terminando esta última semana del tiempo de la cuaresma, la quinta semana del tiempo cuaresmal, ya entramos directamente al corazón de la Semana Santa. Entonces es bueno que nos preguntemos estas mismas preguntas que el Crisóstomo le hacía a su gente. ¿De qué te has liberado? ¿De qué te has purificado? ¿En qué te has corregido? Es bueno poder preguntarnos, ¿no? Si no parece que la cuaresma es algo que empieza a correr y que no tiene fin y que nosotros, bueno, vivimos y no caemos en la cuenta de este tiempo interior, de este espacio interior donde Dios ha ido obrando. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Cada uno sabe dónde nos hemos quedado con ese sacrificio, cada uno sabrá, será de comprar algo, de no comer, de no tomar, de no fumar, de no comer una golosina, cada uno sabrá del uso del celular, el uso de tantas cosas, pero es para esto, ¿no? Que nadie se sienta seguro solamente porque ha ayunado, si ha permanecido en sus pecados sin corregirse. No me sirve de nada cumplir. Y eso es una cosa que tenemos que aprender, ¿no? O sea, muchas veces la espiritualidad cristiana lo que nos han enseñado es a cumplir con normas, con reglas. Y el cumplimiento por el cumplimiento no tiene sentido. El cumplimiento de estas prescripciones o de estos elementos es para generarnos la necesidad de pedir perdón y de perdonar, de conceder el perdón, de conceder la reconciliación con el otro. Quizás allí sea lo más importante. ¿Con quién he dado un pasito en el camino del perdón? ¿Con quién me he animado a acercarme interiormente para que mi corazón no esté tan lejos, para que mi corazón no esté tan desentendidamente frío? Para eso es el ayuno, para eso es la preparación de la cuaresma, para eso hemos vivido estos días que vamos terminando, ¿no? Estos días de una cuaresma en cuarentena,
No tenemos que olvidar el contexto en el cual estamos insertos en este tiempo de pandemia universal que vivimos por el COVID-19, por el coronavirus, donde hemos estado confinados adentro de nuestras casas, quizás encontrándonos más cercanamente al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, a los hermanos, a algún abuelo, algún tío, o quizás hemos estado solos. ¿De qué nos ha ayudado este tiempo? ¿Para qué nos ha ayudado? Esta pregunta tiene que quedar dándonos vuelta en el corazón para que así podamos entrar con Jesús, como Él entró montado en un burrito el domingo de Ramos a la Jerusalén, para que esa Jerusalén se convierta de alguna manera en un símbolo de nuestra propia existencia y así podamos hacer lo que Él hizo, pasar de la muerte a la vida, pasar de la oscuridad a la luz. Pero dando un pasito más, vamos a animarnos a meter en el corazón de este misterio pascual. Para eso, los invito a escuchar ahora un fragmento de San Atanasio. San Atanasio fue obispo de Alejandría. Para conocer algunos datos de él primero fue diácono. En el año 325 le toca participar en el primer concilio ecuménico del mundo conocido hasta el momento, el concilio de Nicea. El concilio de Nicea va a definir que el Hijo de Dios es Dios. Hasta ese momento existía una herejía llamada el arrianismo, propiciada por Arrio, que decía que Jesús era el Hijo de Dios, pero que no era Dios. Bueno, entonces esto trajo varios problemas, porque si no era Dios, no nos podía salvar. Ese es el problema. Entonces, frente a todo esto, empiezan ciertas controversias y el gran defensor de la ortodoxia cristiana va a ser San Atanasio de Alejandría, que luego va a ser obispo de ese lugar. Y van a ser fundamentales las cartas que él va a escribir justamente para rescatar la divinidad del Verbo, la consubstancialidad del Hijo con respecto al Padre. Del Espíritu Santo todavía no se va a decir nada, va a tener que pasar todavía varios años, recién en el año 381 con el concilio de Constantinopla. Allí, gracias al esfuerzo de los padres capadocios, tendremos la definición de la divinidad del Espíritu Santo. Entonces ahí recién completaremos esto de la divinidad de la Trinidad, un Dios y tres personas divinas. Pero bueno, simplemente un dato histórico, un dato dogmático que también nos ayuda en nuestro crecimiento a conocer y a profundizar nuestra fe. Vamos a leer ahora entonces, les propongo un fragmento de las cartas pascuales de San Atanasio de Alejandría. Y dice así: Hermanos, qué bueno es celebrar las sagradas fiestas, los diversos oficios, las grandes solemnidades. Ha llegado el tiempo que nos ofrece un nuevo comienzo, el anuncio de la Pascua en la que el Señor fue inmolado. Ciertamente nosotros nos saciamos de Él como de un alimento de vida, y nuestra alma se deleita siempre con su preciosísima sangre como de un manantial. Y sin embargo, siempre tenemos sed, una sed ardiente. Él se hace presente a los sedientos y en su bondad los atrae en el día de la fiesta, como lo atestiguan las palabras de nuestro Salvador. El que tenga sed, venga a mí y beba. Amadísimos, el Dios que desde el principio instituyó esta fiesta para nosotros, nos concede a sí mismo celebrarla cada año. El que entregó a su Hijo a la muerte por nuestra salvación,
también nos ofrece esta solemnidad, punto culminante de todo el año. Ella nos orienta y sostiene en medio de las aflicciones de este mundo. Ahora Dios nos otorga la alegría de la salvación propia de esta fiesta, al permitirnos celebrar todos juntos, uniendo espiritualmente a todo el pueblo de Dios y concediéndonos orar y dar gracias en común, como conviene hacerlo en una solemnidad tan grande. Este es el milagro de la divina bondad, que en esta fiesta congrega a los que están lejos y acerca por la unidad de la fe a los que no pueden participar de esta celebración. Sigue un poquito más San Atanasio, nos detenemos acá, después sigo leyendo y seguimos comentando. Fíjense, ¿no? O sea, lo que Atanasio pone el foco, el acento, ¿no? Es bueno celebrar la Sagrada Fiesta. Ha llegado el tiempo que nos ofrece un nuevo comienzo, la Pascua del Señor. La Pascua siempre es un nuevo comienzo, es el punto culminante. ¿Por qué? Porque la Pascua es una nueva creación. Para los padres de la Iglesia, el tiempo pascual nos recuerda el llamado que Dios ha hecho a todo hombre y a todo el mundo a ser recreados. Así como existió Adán, el primer hombre, existe el segundo Adán, que es Cristo. Así como murió el primer Adán fruto del pecado, el segundo Adán muere, pero no queda sepultado, sino que resucita y nos abre una nueva vida, una nueva perspectiva. Por eso, para los padres de la Iglesia, la Pascua tiene un sentido cósmico, un sentido que podríamos hoy decir engloba no solamente la vida espiritual hacia adentro, algo intimista, sino que es la vida del hombre en contacto con la naturaleza, en contacto con el mundo. Hoy hablamos mucho del cuidado de la creación, gracias al impulso del Papa Francisco y de su encíclica Laudato Si, hablamos de cuidar la casa común. Esta casa común que hoy está herida, que está lastimada por este bichito que anda dando vuelta, por este virus que ha puesto en vilo a la humanidad, al mundo entero. Cuánta muerte, cuánta destrucción de vidas humanas. Pero a la vez también empiezan a hablarse de nuevos cambios a nivel ecológico, ¿no? Bueno, entonces nosotros vamos a vivir la Pascua, vamos a vivir este misterio central de nuestra fe, pero que también tiene consecuencias cósmicas, también tiene consecuencias para toda la vida, ¿eh? O sea, desde el momento en que el Verbo de Dios se hizo carne y que este Verbo de Dios se hizo carne y nos salvó, la salvación toca todo lo material, toca todo lo corporal, no hay nada que se escape. Entonces también en esta realidad vamos a ser tocados. El efecto de la Pascua también nos va a transir, nos va a atravesar profundamente. Hago un pequeño paréntesis de un autor posterior, que es San Gregorio de Nisa. San Gregorio de Nisa dice que la cruz, por eso tiene 4 extremos, ¿no? Porque de alguna manera señala los 4 puntos cardinales. Y el lugar donde se juntan estos 2 palos es el centro del mundo. Allí está justamente el corazón latiendo del Hijo de Dios. En Jerusalén, si uno ha tenido la posibilidad de viajar, de peregrinar a Tierra Santa, nosotros hace un tiempo en la parroquia pudimos ir, hay dentro de la Basílica del Santo Sepulcro, para el occidente conocida como Basílica del Santo Sepulcro, para el oriente conocida como la Basílica de la Anástasis. Anástasis en griego significa resurrección, ponerse de pie. Allí está el lugar donde Jesús fue sepultado y ahí está el lugar donde Jesús resucitó. Y en el templo mayor, que está custodiado por los ortodoxos, hay como un lugar que se lo considera como el ombligo del mundo.
Y dice la tradición que ese es el centro del mundo, el lugar donde, si tomamos los extremos norte-sur, este-oeste, se cruzan en ese lugar, misteriosamente, donde se encuentra el sepulcro, misteriosamente donde se encuentra el lugar de la resurrección de Jesús. O sea, todo el mundo está abrazado por el misterio de la cruz y por el misterio de la resurrección del Señor. Y eso es muy lindo. Nosotros no lo solemos tener tan presente. Muchas veces vivimos una espiritualidad muy personal. No miramos, no contemplamos esta mirada más allá. Estos días en donde vamos a celebrar una Semana Santa cada uno en sus hogares, cosa a tener en cuenta, cómo el misterio pascual también toca a todo el cosmos, a todo el universo. Demos un pasito más en lo que nos dice San Atanasio de Alejandría. Nosotros nos saciamos de él porque es el tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Cristo, el Cordero Pascual. Cristo es el centro. No podemos ser cristianos si no tenemos a Cristo en el centro. Una verdadera y auténtica espiritualidad cristiana nos lleva justamente a vivir y a renovarnos desde la centralidad del misterio de Cristo. Cristo es el Cordero Pascual inmolado, así como en el Antiguo Testamento estaba el ofrecimiento en el templo del Cordero para alcanzar la propiciación de los pecados del pueblo. Ya no va a ser un macho cabrío, no va a ser este animal, esta bestia, sino que va a ser el mismo Hijo del Hombre, el que se ofrece por nuestra salvación. Y su sangre derramada, así como se derramaba la sangre sobre el altar del templo, es la sangre derramada de Cristo en la cruz. La cruz de Cristo es el nuevo altar donde se está derramando esa sangre que nos redime, que nos salva, que nos da nueva perspectiva. Qué hermosura, ¿no? O sea, quedarnos contemplando esto nos lleva sinceramente a una profunda contemplación. El misterio de Dios que se entrega en su Hijo Jesús para que en Él tengamos vida, para que el centro de nuestra vida esté profundamente anclado en esto. Dice, este es el milagro de la divina bondad, que en esta fiesta congrega a los que están lejanos y acerca por la unidad de la fe a los que no pueden participar de esta celebración. Y acá hay un punto, me parece importantísimo en este contexto que nos toca vivir de la pandemia y la imposibilidad de celebrar públicamente los sagrados misterios como habitualmente lo hacemos en la Semana Santa. No lo vamos a poder hacer como acostumbradamente lo hemos hecho en otros años. Nuestras celebraciones serán mínimas, sin muchos gestos, reducidas a lo esencial. Pero ahí también aprender lo que nos dice, ¿no? O sea, más allá de eso, más allá de que no tengan el esplendor de los signos y de la participación multitudinaria que suelen tener, para este tiempo, no por eso dejan de ser menos importantes, no por eso dejan de tener menos poder, no por eso dejan de tener menos eficacia. Al contrario, misteriosamente participamos de esta entrega de Jesús. Entonces nos vamos a ver unidos, nos vamos a ver entrelazados, más allá de que físicamente no estemos dentro de las cuatro paredes del templo parroquial o de la capilla donde solemos asistir. Obviamente que será un gesto de despojo, será un gesto de dejar de lado, porque uno sueña, uno como cura sueña la Semana Santa de todos los años, por más que sea un trabajo inmenso, la felicidad de ver a tanta gente que se acerca es infinita. Como también mucha gente goza de los signos, de las celebraciones, quizás sea nuestro ofrecimiento para saber que eso de lo que nos estamos privando sea un ofrecimiento, nuestro ayuno agradable a Dios, pero que no se pierde la unidad, al contrario, nuestra unidad como cristianos, nuestra unidad como pueblo de Dios se va a ver fortalecida en esta Pascua
en esta Semana Santa desde esa manera. Casi podríamos decir que San Atanasio de Alejandría, sin saberlo que se iba a venir esto, nos ayuda, nos ayudó a entrar así en este espíritu. Continuamos leyendo un poquito más lo que nos dice San Atanasio. Cerca nuestro está el Verbo de Dios, que por amor a los hombres hizo todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo. Él nos promete permanecer continuamente con nosotros cuando dice: yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Así como Él es pastor, sumo sacerdote, camino y puerta, y se hizo todo esto por nosotros, también se nos manifiesta en esta solemnidad como Cordero Pascual, conforme lo afirma el apóstol. Cristo, nuestra Pascua, a quien todos esperaban, ha sido inmolado. Y asimismo responde a las súplicas del salmista que decía: tú eres mi alegría, líbrame de los que me persiguen. Esta es la verdadera alegría, la genuina solemnidad, la destrucción de todos los males. Y para llegar a ella es necesario que cada uno viva con rectitud y pureza de costumbres, y medite en el silencio de su corazón el temor de Dios. Así, los santos durante su vida se alegraban como en un día de fiesta. Uno de ellos, David, se levantaba de noche, no una, sino 7 veces, y elevaba sus súplicas a Dios. Otro, el gran Moisés, exultaba con himnos y cantaba alabanzas por la victoria obtenida contra el faraón y contra quienes oprimían a los hebreos. Otros, finalmente, celebraban el culto sagrado con ininterrumpido gozo como Samuel y Elías, quienes por el mérito de su vida alcanzaron la libertad y ahora celebran la fiesta en el cielo, se alegran de su antigua peregrinación y ya disciernen la realidad de la figura. Nosotros que ahora celebramos esta solemnidad, ¿qué camino seguiremos? Y acercándonos a esta fiesta, ¿a quién elegiremos por guía? Queridos hermanos, a nadie, sino al que ustedes junto conmigo llamamos nuestro Señor Jesucristo, que dijo: yo soy el camino. Él es, conforme lo atestiga Juan, el que quita el pecado del mundo, el que purifica nuestras almas, como exhorta en otro lugar el profeta Jeremías: deténganse en los caminos y pregunten cuál es el buen camino, y en él encontrarán sosiego para sus almas. Hasta aquí nuevamente lo que nos dejaba este escritor del siglo IV, que tanta importancia tuvo en su siglo, ¿no? Se le conoce como el defensor, el campeón de la ortodoxia, justamente por su defensa de la divinidad de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero fíjense este detalle: cerca nuestro está el Verbo de Dios, que por amor a los hombres hizo todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo. Él nos promete permanecer continuamente con nosotros cuando nos dice: yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. No podemos vivir la Semana Santa si no es en esta clave, en la cercanía con Jesús. Y ahí es quizás uno de los criterios más importantes, más allá de todos los rezos que podamos hacer, de las meditaciones, de los Vía Crucis, de los rosarios. Si no nos unimos, si no nos sentimos cercanamente unidos a Jesús. Por eso quizás hoy nos convenga preguntarnos, ¿no? ¿De qué manera me siento unido a Jesús? ¿Cómo vivo esa unidad con el Señor?
Simplemente vivo la religión, el cristianismo, el catolicismo como una práctica y bueno, como no hay otra cosa que hacer en estos días, estamos encerrados en casa y bueno, le demos un poquito más de bolilla a esto. ¿De qué manera mi corazón se siente cercano al Señor? ¿De qué manera vivo esta promesa que Jesús nos dice? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos, hasta el final del mundo. Hoy muchos hablan del final del mundo, de las profecías de los anuncios de este otro, de aquí, de Nostradamus, de esta otra vidente. ¿Vamos a caer en eso nosotros? ¿Vamos a quedarnos atados en eso? ¿O vamos a confiar en la palabra de Dios? Qué importante es tener como criterio de discernimiento siempre lo que nos dice la palabra de Dios. La cercanía con Jesús. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Si es mañana el fin del mundo, bendito sea Dios. Si es de acá a 50 años, bendito sea Dios. Si es de acá a 1000 años, Dios sabrá. Lo más importante no es ni cuándo ni cómo, sino lo más importante es que nuestro tiempo pase siempre unido al Señor. Y los padres de la iglesia nos ayudan mucho en eso, ¿no? Justamente a descubrir la importancia en la que santificamos el tiempo. Por lo general las homilías no podríamos entrar a hablar de todas, pero nos dicen, llegan los días, acuérdense de estos días, los días, el tiempo, las horas, los minutos. Nuestro tiempo es la oportunidad, lo temporal, donde lo eterno, donde lo divino entra. Fíjense que el misterio de Dios hecho hombre rompió la eternidad y se metió en nuestra humanidad, en nuestra temporalidad. Por eso, mirar el tiempo como una oportunidad para encontrarnos con Dios. Hoy parece que las horas no pasan, que los minutos son insoportables, que ya no sabemos qué hacer, cómo entretenernos, estamos aburridos, estamos cansados, estamos encerrados. Bueno, entrar en esta meditación nos ayuda también, ¿no? Es decir, bueno, no solamente por esta contingencia, sino también qué hemos hecho de nuestro tiempo, cómo vivimos nuestro tiempo, cómo vivimos nuestro tiempo como hijos, como padres, como profesionales, como estudiantes, como hombres y mujeres de la casa, de qué manera vamos santificando nuestro tiempo. Al comienzo de la charla yo hablaba de los padres de la iglesia y la Semana Santa, hablaba del tiempo litúrgico. Nuestra espiritualidad cristiana está marcada por el año litúrgico. Entonces, como que el año nos va marcando indescifrablemente, me salió, indescifrablemente, los designios y las contingencias del mundo. Guerras, temblores, erupciones de volcanes, tsunamis, coronavirus, tiempo de paz. ¿Qué sé yo? A lo mejor muchos estamos como perturbados por esto, ¿no? Pero no es la primera vez en la historia de la humanidad que hay una pandemia, no es la primera vez que hay una peste, no es la primera vez que hay una guerra o hay una revolución. Por eso esto es una invitación honda y profunda a mirar nuestro corazón. ¿Y cómo esa cercanía? Siguiendo a Jesús, siguiendo al Señor. Que Él sea el maestro, que Él nos muestre los gestos. Por eso muchos han tomado esta hermosa costumbre de leer todos los días un fragmento del Evangelio. Y qué bueno, qué bien que nos hace. Pero para ver qué es lo que tengo que hacer, no. Primero, ¿qué es lo que hace Jesús? Mirar qué es lo que hace Jesús. Eso es lo que nos proponen los padres de la iglesia. Terminamos con San Atanasio y vamos a leer un pedacito ahora de San Gregorio de Nacianzo, uno de los padres capadocios, amigo de San Basilio Magno y de San Gregorio de Nisa. Basilio Magno y Gregorio de Nisa eran hermanos y Gregorio de Nacianzo, amigo de estos dos. Estos tres son conocidos como los capadocios porque vivieron en este lugar de la actual Turquía, la Capadocia, allá a finales del siglo IV,
y son los que tuvieron una gran influencia en el concilio de Constantinopla que declaró la divinidad del Espíritu Santo. Pero no nos olvidemos la última frase que nos decía recién San Atanasio, ¿no? ¿A quién vamos a seguir? ¿Con quién vamos a entrar en estos días santos? ¿A dónde vamos a buscar el referente? Al Señor, al Maestro. Él es el camino. Entonces, fíjense lo que nos dice San Gregorio de Nacianzo, obispo, en este escrito que se lo conoce como las disertaciones, un escrito de finales del siglo IV. Es verdad que ahora celebraremos la Pascua todavía sacramentalmente. Sin embargo, lo haremos ya con un conocimiento más claro que en la antigua ley, ya que la Pascua de la antigua ley era, no tengo reparo en decirlo, una figura más oscura que lo que representaba. Y de aquí a poco la celebraremos de un modo más puro y perfecto, a saber, cuando aquel que es la palabra beba con nosotros el vino nuevo en el reino de su Padre, dándonos la plena y clara inteligencia de lo que aquí nos enseñó de un modo más restringido. Decimos nuevo, pues siempre resulta nuevo lo que se llega a comprender de una manera diferente. Fíjense qué hermoso lo que nos va ayudando a encontrar como criterio, ¿no? Nos habla de la Pascua del Antiguo Testamento, que era oscura, dice era figura, era un tipo, eso es una expresión propia de la exégesis tipológica, una de las maneras de interpretar de la hermenéutica bíblica que usaban los padres de la Iglesia. Toda figura del Antiguo Testamento es como un anticipo de algo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir figura, eso quiere decir el tipo. Entonces dice, era oscuro, no era del todo claro, la Pascua judía. Hoy celebraremos, o sea, por estos días santos, celebraremos la Pascua sacramentalmente, pero todavía nos falta vivir la Pascua de manera existencial, completamente cara a cara con el Señor, como tres momentos de una misma Pascua: un preanuncio, lo sacramental y cuando participemos de la Pascua eterna de Dios. El día de nuestra muerte será nuestra Pascua. Los antiguos cristianos decían la Pascua de tal hermano el día de su muerte. Hermoso, hermoso para incorporarlo, ¿no? El momento donde ya no se ve de manera oscura, ya no es sacramental, ya no es figura, sino que es cara a cara, encuentro completo y total con el Señor. Por eso Gregorio de Nacianzo agrega diciendo, ¿y en qué consiste esa bebida y esa manera nueva de percibir? Eso es lo que toca a él enseñar a sus discípulos y a nosotros aprenderlo. Y la doctrina de aquel que alimenta es también alimento. O sea, Él es alimento en sí mismo y su palabra también nos alimenta. Celebremos pues ahora también nosotros lo mismo que celebraba la ley antigua. O sea, de alguna manera tenemos un contacto, por eso en los días santos volvemos a leer las lecturas del Antiguo Testamento, de cómo se vivió en aquella época, pero que también nos pone en contacto a nosotros con ello. Pero no en un sentido literal, sino evangélico. Nuevamente, no de manera, nunca hay que leer literalmente las Sagradas Escrituras, sino que siempre de manera espiritual, evangélica. De una manera perfecta, no imperfecta, de un modo eterno, no temporal. Sea nuestra capital no la Jerusalén terrena, sino la metrópoli celestial. Quiero decir, no esta que ahora es pisoteada por los ejércitos, sino la que es ensalzada por las alabanzas y encomios angélicos. Fíjense, no pensemos en el lugar físico, por más que nos encontremos
en este lugar concreto, geográficamente, sino que nos lleve a poner la mirada más allá, a la Jerusalén celestial, al encuentro. O sea, nuestra mirada, nuestra Pascua al entrar en el misterio de la Semana Santa, tiene una perspectiva escatológica. Esta palabrita rara significa justamente esto, este encuentro con el Señor al final de los tiempos, que nos lanza, como una flecha, nos dispara hacia ese encuentro. Sigue diciendo Gregorio de Nacianzo: inmolemos no ya terneros ni machos cabríos, que es cosa ya caduca y sin sentido, sino el sacrificio de alabanza, ofrecido a Dios en el altar del cielo junto con los coros celestiales. Atravesemos el primer velo, no nos detengamos ante el segundo. Contemplemos de lleno el santuario. Vayamos a lo esencial, pongamos la mirada en Jesús, pongamos la mirada en el Señor, que entrega nuevamente su vida por nosotros. Así estemos atentos, anhelantes de entrar así a la Semana Santa. Y les diré más todavía: inmolémonos nosotros mismos a Dios, inmolemos cada día nuestra persona y toda nuestra actividad, imitemos la pasión de Cristo con nuestros propios padecimientos, honremos su sangre con nuestra propia sangre, subamos con denuedo a la cruz, subamos nosotros nuestros sacrificios, nuestras angustias, nuestras tristezas, sea lo que nosotros ofrezcamos, no seamos espectadores pasivos, como quien ve una obra de teatro. No, nos inmolemos nosotros. Inmolar quiere decir ofrecer. Nosotros nos ofrezcamos al Señor. Si quieres imitar a Simón de Cirene, fíjense cómo empieza a nombrar a los distintos personajes bíblicos que van a ser los protagonistas de la Semana Santa. Toma la cruz y sigue al Señor. Si quieres imitar al buen ladrón crucificado con él, reconoce honradamente su divinidad, y así como entonces Cristo fue contado entre los malhechores por ti y por tus pecados, así tú ahora por él serás contado entre los justos. Adora al que por amor a ti pende de la cruz, y crucificándote tú también, procura recibir algún provecho de tu misma culpa. Fíjense qué palabras de profunda espiritualidad, de profunda hondura, de una unción exquisita, pero que no es para algunos, sino que es una propuesta para todos. Compra la salvación con la muerte. Entra con Jesús en el paraíso para que comprendas de qué bien te has privado. Contempla todas aquellas bellezas. Deja afuera, muerto, lo que hay en ti de murmurador y blasfemo. Cuántas murmuraciones para dejar afuera en estos días, para que no entren con nosotros en este encuentro total desde la cruz de Jesús. Si quieres imitar a José de Arimatea, pide el cuerpo a aquel que lo mandó crucificar. Haz tuya la víctima expiatoria del mundo. Si quieres imitar a Nicodemo, el que fue a Jesús de noche, unge a Jesús con aromas, como lo ungió él para honrarlo en su sepultura. Si quieres imitar a María, a la otra María, a Salomé y a Juana, ve de madrugada a llorar junto al sepulcro y haz de manera que, quitada la piedra del cementerio, puedas ver a los ángeles y aún al mismo Jesús. Fíjense que lo que nos invita de alguna manera el nacianceno es justamente a entrar, a identificarnos con cada una de las figuras del Nuevo Testamento en esta Semana Santa.
San Ignacio de Loyola, ya mucho tiempo más cercano, nos decía, ¿no? O sea, hacer esto de la contemplación del lugar, ¿no? Bueno, ya en realidad los padres de la iglesia nos lo anticipaban, pensar en un personaje, en las actitudes, imaginarnos que somos nosotros, cada uno de ellos. Qué lindo tomar los textos bíblicos en estos días que vamos a tener más tiempo en nuestra casa. Siempre estamos esperando que me haga una meditación un cura, que me llegue un audio, que esto, lo otro. Leamos las escrituras cada uno. Conozcamos la Biblia, conozcamos los textos bíblicos, leamos los evangelios con todo cariño y con todo respeto. No seamos vagos para encontrarnos con el Señor. Dios nos ha regalado inteligencia y nos ha regalado corazón para que podamos meditar las Escrituras, no de manera superficial, sino yendo a lo hondo. ¿Qué hacían los primeros cristianos? ¿Qué hacían los cristianos en la época de los padres? Aprendían las Escrituras de memoria y de tanto repetirlas, las sabían y las guardaban en su corazón, de tal manera que leer las Escrituras no era ir y leer un librito un ratito en un momento, sino que era meditar permanentemente en la palabra de Dios, porque no estaba en una hoja escrita, sino que estaba grabada profundamente en el corazón de cada uno. Qué lindo poder entrar así, con el corazón ungido por el Espíritu de Dios, no porque nos lo propongamos nosotros, sino porque el Señor nos invita a vivir en este tiempo tan especial, la Semana Mayor de los cristianos, en tiempo de coronavirus, en tiempo donde se actualiza nuevamente la Pascua, paso de muerte a la vida, paso de la oscuridad a la luz. Cuánto para aprovechar, cuánta gracia de Dios para cada uno de nosotros, para nuestra familia, para nuestro entorno, para nuestra sociedad, para el mundo entero, estas características cósmicas que tiene el misterio de la salvación, el misterio pascual de Jesús. El Papa Francisco nos lo dijo en su mensaje para la Cuaresma de este año. Entremos en el tiempo de la Cuaresma mirando el triduo pascual. El triduo pascual ya está encima. La Cuaresma se termina. Es tiempo de ser nosotros protagonistas de la historia, de esta historia 2000 años de aquellos acontecimientos, pero que sigue siendo tan vital, tan viva como en aquella época. Para ir concluyendo, simplemente rezar con ustedes un antiguo himno tomado de la liturgia mozárabe. El himno para los catecúmenos. Recordemos que al terminar el tiempo de la Cuaresma se producía la iniciación en la vida cristiana y se recibía el bautismo, la primera comunión y la confirmación la noche de la vigilia pascual. Entonces, los que se preparaban para la iniciación cristiana eran llamados catecúmenos. Con esto que está escrito para ellos de una manera especial, los invito a que recemos nuestra oración final para terminar así nuestra charla de los padres de la Iglesia y la Semana Santa, que seguramente nos quedan muchísimas cosas más, pero bueno, el tiempo no nos lo permite. Ya en un ratito tendremos la misa, por lo menos para los que están viendo el canal de Facebook de la parroquia. Los que escuchan Radio María quedará en otra actividad. Les leo y rezamos juntos. Dice así: eres llamado a la vida, santo pueblo de Dios, un llamado a todos los que somos pueblo santo. Eres llamado a la vida, santo pueblo de Dios. Te invita el Creador que ama a su criatura. Te atrae benignamente el Redentor. Vengan, yo soy único Dios. Habías huido del brillo de la luz y un caos inmenso te envolvía. El jardín de la felicidad ya no estaba. Había entrado en la tierra la muerte cruenta. Mas he aquí que llego mansamente, yo,
el Dios que crea y que recrea. Vengo a compartir tu flaqueza, pero soy fuerte para cargar con tu peso. Vengan a mí, gozoso, el redil los espera. El signo de la cruz los marcará en la frente. La unción sellará sus oídos y su boca. Inclinen su corazón a la enseñanza. Canten el símbolo como un canto de vida. Regocíjense por su nombre nuevo. Están llamados a una herencia nueva. Que nadie sojuzgue el enemigo. Serán así del único Dios el reino permanente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. A todos ustedes, Dios los bendiga y les regale una santa y fecunda Semana Santa.